Buenos días a todos los que nos acompañan en esta bonita mañana de martes. Una vez más con ustedes, el hacer de la ciudad. Hoy con el movimiento Ciencia en Panamá, popularizando la ciencia en Panamá. Como reza nuestra misión, somos una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. En esta mañana vamos a conversar aquí en la agradable compañía de las doctoras Ivonne Torres, Arlene Calvo y Gabriel Britton sobre la popularización de la ciencia en Panamá y los planes futuros de lo que es el movimiento Ciencia en Panamá. Entonces, sobre todo, buenos días, colegas, amigas. Muy contenta de contar con su presencia, su compañía hoy en un ambiente de camaradería y de buena conversación. Comenzaría yo tal vez preguntándoles, uno es, ¿cómo nace el movimiento Ciencia en Panamá? ¿Qué inspira a desarrollar una actividad que ha ido agarrando fuerza en el tiempo? Y la idea es que podamos darles a los que nos acompañan esta mañana un poquito el conocimiento también de ver cómo participar, cómo aprender más y cómo ser parte del movimiento. Bueno, buenos días y nuevamente gracias por la invitación. El movimiento Ciencia en Panamá nació hace 5 años de una manera un poco reactiva ante un importante recorte presupuestario que se había realizado a los centros de investigación, como eran el Instituto Conmemorativo Gorgas, Indicasat, pero más que nada a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, que es uno de los principales proveedores de patrocinio de las ciencias en nuestro país. Nos fuimos organizando, nos dimos cuenta de que necesitábamos una voz común y de ahí nació este movimiento Ciencia en Panamá. Pues básicamente nos unimos de manera espontánea. Al principio éramos un núcleo de 4 o 5 personas que compartíamos en común la inquietud y unimos sobre todo nuestras diversas capacidades por un lado y por el otro lado también la diversidad de nuestras instituciones. Hablando de esa diversidad, por ejemplo, nosotros aquí en la Fundación contamos, como bien lo mencionaste, Arlene, contamos con varios institutos de investigación, laboratorios y otras áreas. El movimiento busca incluir la ciencia solo a los niveles altos, todos podemos en algún momento incluirnos, no sé, desde las distintas disciplinas de la ciencia. Bueno, el movimiento es muy inclusivo, de hecho, y siempre lo ha sido desde un principio. Tenemos estudiantes, tenemos amigos de la ciencia, no necesariamente personas que son científicas, tenemos personas a nivel de doctorado, de maestría, personas que ya tienen una trayectoria bastante amplia en las ciencias también. Entonces somos un grupo bastante heterogéneo de personas que están interesadas en apoyar la ciencia porque creemos en el bien común de los beneficios que la ciencia puede aportar al desarrollo de nuestro país. Y eso también incluye otros temas científicos. Generalmente cuando hablamos de ciencias, las personas automáticamente piensan en las ciencias básicas, en biología, física, química, ese tipo de ciencias que sí están representadas dentro de Ciencia en Panamá, pero también tenemos inclusión de otros temas científicos. Tenemos ingenierías, tenemos ciencias sociales, tenemos medicina, salud pública, neurociencias, psicología, en fin, tenemos muchas ciencias representadas dentro del movimiento. ¿Cómo está organizado el mismo movimiento? O sea, ¿cómo es la participación, la toma de decisiones, la discusión de los temas dentro del movimiento? ¿Qué nos pueden contar de esto? Bueno, la organización también se da de manera bastante espontánea. O sea, nos hemos ido organizando los últimos 5 años. De hecho, ahora estamos en proceso de procesar pues, la personería jurídica para ser una organización oficial, con junta directiva y todo. Pero a lo largo de estos años lo que hemos ido haciendo es formando grupos de trabajo dependiendo de los temas de interés y de las diferentes capacidades y conocimientos que tienen los grupos que pueden aportar a temas, por ejemplo, de ambiente, en salud, en temas más de comunitarios o ya sea en aguas, por ejemplo.
Entonces la idea es recoger a las personas que no solamente tienen conocimiento en esto, pero también tienen grupos de trabajo y tienen apoyo en infraestructura, en apoyo de personas en el extranjero, que incluso hace un momento cuando la doctora Calvo mencionó a las personas que participan en Ciencia en Panamá, también hay personas afuera de Panamá que están en este momento haciendo sus estudios, panameños y no panameños, que son partes de Ciencia en Panamá. Así que hemos ido organizándonos sobre el tiempo en grupos de trabajo para poder, como quien dice, pues explotar las capacidades que tenemos, ¿no? Entonces, no solamente es lo que nos interesa, pero lo que sabemos hacer, y ya sabemos que cuando 10 cerebros piensan mejor que uno o dos, así que la idea es ir formando grupos de trabajo y que se vayan fortaleciendo. Y cabe mencionar también, por último, que es la primera vez que se hace esto en Panamá, o sea, la primera vez que se unen instituciones de todo el país, diferentes ramas de la ciencia, bajo un solo paraguas, un solo movimiento. Así es que nos tomará como todo movimiento, como toda asociación, organización, ir poniéndonos más, teniendo más estructura, pero sí nos sentimos muy orgullosos de que el movimiento sea muy completamente inclusivo. Así que en eso estamos, organizándonos. Sí, bueno, en Ciudad del Saber nosotros desde sus inicios, pues hemos dado ese aporte y ese empuje al movimiento porque justamente creo que tenemos líneas de pensamiento muy convergentes en términos de lo importante que es, uno, la popularización o la divulgación de la ciencia, que la ciencia no quede en el grupo de trabajo o en el investigador, sino que se multiplique y que crezca en el tiempo. Esa creo que es una de las filosofías que rige al movimiento y que como Fundación Ciudad del Saber nosotros siempre apostamos al conocimiento y al conocimiento de mentes brillantes como las que nos acompañan y como parte de toda una estructura de país. Somos un país pequeño, en desarrollo aún, y que necesitamos de esa ciencia para poder seguir aumentando no solo, ojalá, la parte económica, sino también la parte de desarrollo de estos niños y niñas que vienen en crecimiento y que necesitan más patrones, tanto femeninos como masculinos en las ciencias para abonar. En esa línea, los grupos que mencionabas de trabajo permean solo dentro del grupo, trabajan, como acaba de mencionar Gabriel, con grupos internacionales. ¿Cómo se da la dinámica dentro de los grupos de trabajo y cuáles podrían ser, por ejemplo, experiencias que se han venido desarrollando desde cada uno de estos grupos? Sí, en los grupos de trabajo, lo grandioso del movimiento Ciencia en Panamá es que sí, al principio nosotros tenemos un coordinador de grupos, pero el coordinador de grupos también, ayudado por otros colegas, son capaces de tener conexiones tanto dentro del mismo movimiento como fuera del movimiento, que nos ayudan a aportar ideas concretas ligadas al tipo de trabajo que organizan cada uno de estos grupos, valga la redundancia. Pero también lo interesante de esto es que hemos visto cómo la situación del país durante estos 5 años, obviamente que ha cambiado, algunas cosas para bien, otras no tanto, ha permitido que nosotros crezcamos también en ese aspecto, viendo más allá de lo que sucede en el momento. O sea, como científico, la ciencia no es inmediatez, la ciencia toma su tiempo. Y asimismo nosotros hemos tratado de implementar de manera no tan traumática, pero algunas personas piensan que sí, las ideas que van surgiendo, las colaboraciones que van surgiendo y metiéndonos en temas de interés nacional. O sea, no solo es que es ciencia pura, sino cosas que realmente permean y son importantes para la sociedad. Y dentro de eso están los dos objetivos principales de Ciencia en Panamá, que son popularizar la ciencia, porque algo que creemos es que si la sociedad en general está enterada de la importancia de la ciencia y de todo lo que se hace en Panamá, van a ayudarnos a nosotros a convencer a los tomadores de decisión de apoyar la ciencia y la importancia de la ciencia. Y el otro objetivo es el de ayudar también a que las políticas públicas y las decisiones sean basadas en evidencia científica, en datos,
Y eso es algo que no es tan fácil como suena, pero hemos estado apoyando desde un inicio en legislación que sea basada en evidencia, como es el tema de los plásticos, por ejemplo. Entonces, eso es algo que Ciencia en Panamá ha estado apoyando desde un principio. Sí, efectivamente, hemos visto que durante esta pandemia, pues creo que la ciencia ha hecho un repunte de alguna forma. Sabemos que hay fuerzas y presiones que buscan de alguna forma también situarse en los espacios que la ciencia da para otro tipo de acciones, pero no es la idea. Y justamente creo que es parte de lo que el movimiento viene apuntando, el tema de que todo debe ser basado en evidencia, con datos y sustentado científicamente. En esa línea, como movimiento y como indicas, el tema de, por ejemplo, políticas públicas. Recuerdo, sí, la lucha con el tema de plástico, que actualmente acabamos de comenzar ya como que el momento cero en el que definitivamente vamos a ir saliendo de una cantidad del plástico. ¿Cómo se ha aportado en otras áreas, en otras líneas de discusión de la ciencia, por ejemplo, en temas de género, de educación, de la misma investigación científica con el COVID, otras líneas de investigación que hayan venido aportando como movimiento? Parte de lo que hacemos, como mencionábamos, es popularizar la ciencia, y dentro de esta popularización de la ciencia tenemos actividades regulares. Tenemos, por ejemplo, una columna semanal en el diario La Prensa. Tenemos una invitación regular con un programa en Radio Panamá que se da los sábados. Tenemos también eventos muy grandes como la Marcha por la Ciencia, que es un evento a nivel mundial, pero que Ciencia en Panamá lo ha adoptado hacia nuestra realidad local, y realmente es un evento muy bonito que lastimosamente por la pandemia no lo hemos podido hacer en vivo estos últimos 2 años, pero generalmente partimos del biomuseo, tenemos ferias científicas a lo largo del día, y la idea es que sea nuevamente muy inclusivo y que participen niños desde muy pequeños para que empiecen a entender y a querer las ciencias. Sí, con el término de sí, la Marcha por la Ciencia, efectivamente, ya van 4 o 5 años de esta actividad, la cual pues sí tuvo que adaptarse a los tiempos que vivimos, pero la idea es que siga creciendo también, que siga incluyendo más provincias tal vez, y ver cómo hacemos de ese espacio de ciencia también un espacio familiar, por decirlo de alguna forma, que es, y justamente en esa línea, en el tema de extensión del grupo a nivel nacional, ¿cuál es el alcance? ¿Cómo se trabaja con otras provincias? Sabemos que hay limitantes tanto económicas como en este momento de movilidad, pero yo creo que es importante el destacar que también de alguna forma se hace ciencia en el país, y cómo el movimiento aporta a esta. Sí, por supuesto. Cuando inició Ciencia en Panamá hicimos un diagnóstico de la situación en el país, y de hecho nos fuimos de manera independiente a recorrer el país. Fuimos a Chiriquí, a Colón, a provincias centrales, estuvimos en Santiago, hicimos un gran recorrido, y nuevamente es algo independiente que nosotros hacemos asumiendo los costos también. Pero sí sabemos que hay muy buenos profesionales en el interior del país que están haciendo ciencia y que aportan a su comunidad local. Y eso es algo que sí queremos siempre resaltar dentro de Ciencia en Panamá. De hecho, dentro de los grupos de trabajo con los que contamos, hay una que se llama Ciencia en el Interior, que en estos momentos está siendo liderado por el doctor Alfredo Moltó, que él se encuentra en Chiriquí, y queremos que se resalte mucho la ciencia a nivel nacional, especialmente en el interior. Y es algo que hicimos, íbamos a estaciones de radio en el interior y todo fue un momento muy ameno. La verdad es que disfrutamos mucho hacer ese recorrido. Pero también quería aprovechar, hablando de popularización y de inclusión, pedirle a la doctora Ivonne que nos hablara un poquito del evento anual que ella coordina de mujeres y niñas en la ciencia.
Sí, el evento que se celebra los 11 de febrero, este año fue virtual, el año pasado tuvimos la suerte que lo hicimos antes de la pandemia y realmente, como ya comentabas al principio, Sandy, de los roles, la importancia en la juventud de verse reflejado en profesionales de las ciencias o profesionales en general, no catalogar solo las ciencias. Entonces, veíamos y vemos todavía. Nosotros somos mujeres y realmente en el grupo de ciencia en Panamá hay un alto porcentaje de mujeres, vamos a decirlo, hay un matriarcado, porque somos las que estamos echando adelante el movimiento. No es que no tengamos colaboración masculina, sí, pero es algo que se ve normalmente en todas las situaciones de la vida. Entonces, no vemos a esas niñas totalmente representadas y ese tipo de eventos que se hace cada año, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ayuda a que las chicas tengan esa ilusión de que son capaces de alcanzar cualquier objetivo que se presente, pero también es un llamado de atención a los tomadores de decisiones, de que se creen políticas de equidad, porque no es solamente que nosotros hagamos el papel del rol, no, tiene que haber toda una coordinación, y esto también va ligado a cuestiones de género y de edad, que trata el movimiento de esa amplitud, de esa equidad, de esa diversidad, del respeto a los derechos humanos desde el punto de vista científico, tal como lo puede explicar la doctora Britton, que ella está ligada sobre todo a estudios en pacientes, en personas adultas mayores. Sí, no, solamente iba a agregar que además, antes de la pandemia, ya venía una larga trayectoria de investigaciones a lo largo, en todo el mundo, que muestran que mientras más diverso un grupo de trabajo, mejores los productos, más se benefician las personas de esos productos. O sea, que ya tenemos no solamente, o sea, es como el enfoque que tiene la salud pública, donde tienes que involucrar a las comunidades y personas de diferentes capacidades y conocimientos. Y creo que de eso el país se puede nutrir de esa manera mucho de lo que estamos haciendo en Ciencia en Panamá. O sea, que a la vez estamos creciendo junto con la evidencia que muestra que mientras más diversos e inclusivos los grupos, mejor va a ser nuestro trabajo. Así que y eso ha sido sumamente claro durante la pandemia. No es solamente las personas que están desarrollando vacunas que van a resolver el problema de la pandemia. Sabemos que los problemas de la pandemia van mucho más allá de problemas físicas de salud. Entonces, todo como que ha habido una convergencia de la investigación internacional que demuestra que la diversidad es importante y este gran problema que tenemos encima, esta crisis en salud, y el movimiento Ciencia en Panamá creo que va alineado con esa expectativa y ese potencial que tiene la ciencia de aportar a los problemas prioritarios del país. Eso es muy importante, que como país de pocos recursos para la ciencia, como cualquier país en realidad, que nos enfoquemos en los retos que tenemos nosotros como país. Entonces, creo que el actual secretario nacional ha estado dando discursos incluso al respecto, que como comunidad tenemos que enfocarnos en lo que es prioritario en el país. Entonces, el movimiento Ciencia de Panamá va en esa dirección, los grupos de trabajo, por ejemplo. Sí, bueno, otro de los valores que compartimos con el grupo desde la fundación también defendemos e intentamos practicar mucho todo lo que es la inclusión y la diversidad, no solo en nuestro personal, sino en el campus en su conjunto, porque creemos definitivamente en que mientras más diversos y más pensamientos dentro de los grupos, mejores soluciones o mejores opciones a los temas pueden darse. Entonces, en esta línea de los trabajos colaborativos, por ejemplo, las instituciones, más allá de instituciones, en el movimiento están representados individuos de distintas que trabajan o laboran o desarrollan investigación en diversos grupos. Esto significa para el grupo, por un lado, un desarrollo o un incremento en el nivel de alcance, o lo ven más allá del nivel de alcance como grupo, el seguir incluyendo individuos. No sé si me explico bien con la pregunta, pero es cómo crece el grupo, cómo se ve ese crecimiento del grupo a futuro
a nivel tanto individual como de otras agrupaciones o el trabajo con otros institutos, otras asociaciones a nivel de país. Sí, el grupo, como dijimos al principio, era una fuerza motora de diferentes individuos que representamos o que estamos en instituciones, pero no las representamos en el movimiento. El movimiento de ciencia en Panamá no es un movimiento de una institución, es el movimiento de personas. Entonces creo que ese plus es lo que ha permitido que crezcamos, porque algunas veces tomamos la camiseta de esta institución o de esta otra institución y se ve de una manera egoísta, y no es esa la idea. Nosotros queremos en todo, y esa diversidad permite que haya la oportunidad de mayor, de ampliación dentro y fuera de Panamá al nivel de las diferentes provincias y no solamente en los niveles de doctorado, maestrías y licenciaturas, sino que también la gente joven tenga la oportunidad de participar con sus preceptores o con las personas que asesoran o mentorean. Entonces, todas esas cosas permiten la inclusión y la ampliación del grupo. Sí, en el momento, actualmente podemos decir, no son tantas las personas que están activamente como Ciencia en Panamá trabajando en los grupos, eso es cierto, pero dentro de los grupos hay muchas otras personas que están trabajando y no necesariamente se dicen que están formales. Y esa es la amplitud del movimiento, la gracia del movimiento, el carisma del movimiento. Yo quería agregar que dentro de nuestras reuniones mensuales, donde invitamos a conferencistas especiales cada mes, eso se presta también para la participación incluso mucho más amplia de personas, de estudiantes y de otros profesionales, incluso aquellos que están fuera, que quieran formar parte del movimiento. Y no solo eso, sino estar enterados de todo lo que hacemos dentro del ámbito científico en nuestro país. Entonces, esas reuniones mensuales también han ayudado mucho a correr la voz de la importancia de la ciencia en Panamá. Sí. A nivel de redes, el movimiento es muy dinámico, por ejemplo, en las redes de penetración más hacia los jóvenes, digamos, el Instagram, el TikTok. Ahora, ¿cómo se ha trabajado con más jóvenes para incluirlos y que puedan aportar desde su conocimiento también a esa interacción con científicos, con personas de todos niveles y a que aporten también desde su conocimiento a una herramienta que trae ciencia y que lo que promueve es ciencia? Desde un principio supimos que trabajar a través de las redes sociales era clave para popularizar la ciencia, ya que a través de estas redes tenemos más alcance y podemos llegarle a un número mucho más grande de personas que si fuéramos nosotros solos tratando de hacerlo. Entonces tenemos nuestras redes de Instagram, Twitter, Facebook y ahora hemos incluido TikTok para los más jóvenes y más que nada con el tema de la pandemia para poder ayudar a educar en el tema de prevención de COVID-19 para como decía, llegarle a esta población que es más joven y que sabemos que está teniendo alta incidencia la transmisión del virus a las personas a las cuales les llegamos con nuestros mensajes. Y para agregar a eso también es una medida, o sea, las redes sociales nos ayudan a tener una medida de que nuestro mensaje está llegando. O sea, podemos nosotros estar disparando mensajes, pero no sabemos cuál es la reacción de la otra parte en estos tiempos de virtualidad. Entonces, eso nos ha permitido. Lo otro que también el movimiento ha permitido es que la gente se empodera. Hay gente que está empoderada en las redes sociales de Ciencia en Panamá y que llevan la batuta de esos proyectos. Al inicio, obviamente, hacemos como una mentoría, pero ya después cada uno tiene sus iniciativas y se apoyan en consenso y siguen adelante. Entonces, eso se está mostrando en las redes. Y eso nos ayuda a nosotros como científicos a tener data de que estamos llegando, de que estamos imprimiendo nuestra huella digital de esa manera. Claro, es que se está haciendo ciencia a través de los mensajes y demás, y yo creo que eso es importante recalcarlo en esta conversación, el tema de que las redes, así como pueden destruir, vemos, el Twitter es una cosa alucinante en momentos con algunos temas, pero también sirve
justamente para esa toma de data, ese termómetro rápido de qué tanto está calando un mensaje, y es una de las cosas que pues yo creo que durante la pandemia lo hemos visto mucho con los análisis que se han venido haciendo, las curvas, las gráficas de cómo avanza el COVID, de en qué línea estamos y cómo no, y cómo nos vamos moviendo, y eso ha servido de alguna manera a aportar esa información. ¿Cómo sigue esa lucha con porque también se ve el tema de los anti-todo, porque al final yo los llamo anti-todo, son antivacunas, anti-penetración de medios, anti-mujeres, anti-derechos humanos, anti-todo. Entonces, ¿cómo seguimos con esa lucha o cómo se plantean esas luchas dentro del grupo para seguir brindando esa dosis de conocimiento que al final también es desgastante, pues, porque, bueno, decía mi abuelo que la ignorancia era audaz, y cada vez las redes lo hacen más visible con los comentarios que logra uno ver. Entonces, ¿cómo se plantea el grupo esa paciencia para seguir brindando información de calidad y sobre todo documentada en el tiempo? ¿Yo? Bueno, de hecho hemos estado realizando un análisis sobre ese tema. A nivel regional, Latinoamérica es la región más afectada por el COVID-19 como región, aportando 25% de los casos y muertes a nivel mundial. Eso es sumamente preocupante, y uno de los análisis que se han hecho indican que en los países donde más desinformación hay es donde más muertes hay. Y eso es en Latinoamérica específicamente. Entonces tenemos países como México, por ejemplo, Colombia, Perú, Brasil, que han sido muy afectados por esta pandemia y donde estamos identificando más casos de infodemia, que es esta información excesiva y falsa que se está compartiendo. Y Panamá no se escapa de eso, desafortunadamente. Es algo que estamos viendo, estamos viviendo, y lo único que por ahora sí quisiéramos recalcar es que cuando las personas estén en redes sociales o estén compartiendo información a través de mensajes de WhatsApp o cualquier tipo de mensaje, que por favor lo hagan de una manera crítica, que traten de indagar un poco más. Las redes sociales tienen algo que se llama un algoritmo que va identificando los mensajes que uno lee. Entonces automáticamente te van mandando más de esos mensajes. Vamos a decir que tú un día leíste una noticia en contra de las vacunas, que era falso. En la red social automáticamente te va a estar enviando información falsa en contra de vacunas. Entonces eso se convierte en tu realidad, porque es lo único que ves. Pero es algo muy dado de las redes sociales, que se está trabajando a nivel mundial para tratar de evitar eso, pero se los menciono para que cuando estén en redes sociales, por favor, traten de revisarla de una manera un poco más crítica, busquen información que provenga de universidades, de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades, hablando ahorita específicamente de la pandemia, pero eso aplica para todo, para temas ambientales y muchos más. Sí, en este año hemos tenido la oportunidad de participar en varias cosas como científicos, y una de esas, como comenta Arlene, es la desinformación. Hay diferentes ítems para reconocer cuando una noticia es falsa. Ciertamente comentabas esto de paciencia, que hay que tener mucha paciencia, porque algunas veces si uno postea alguna cuestión científica en las redes, hay gente detractores. Y hay que identificar si realmente no es una cuenta creada justamente para desestabilizar. Entonces, también esa inteligencia emocional que tenemos que tener algunas veces de evitar responder, porque le damos más publicidad justamente a esa cuenta falsa. Entonces, sí se ha dado cuenta por encuestas y demás, de que justamente las personas que tienen un nivel educativo o de cierta edad son las que más comparten noticias, porque sienten que son dueños de la verdad. O se sienten que tienen la formación suficiente para compartir ese tipo de información.
Y algunas veces, si hemos sido también víctimas de eso, nos atacan por opiniones o por aspectos que en un principio de la pandemia emitimos de acuerdo a la evidencia que había en su momento, pero todo cambia, la ciencia cambia cada día. Y en eso está también el hecho de la humildad de la ciencia, o sea, lo que hoy nosotros desconocemos, mañana es posible que lo conozcamos, pero también la gente piensa que tiene la verdad de su lado y desconocen toda la historia y la trayectoria de investigación que tiene cualquier herramienta que se utiliza. Y eso hace que ellos digan que nos estamos inventando las cosas, que se toman decisiones un tanto improvisadas, y bueno, otras falsedades como que las vacunas de un año que fueron desarrolladas y demás. Entonces, todas esas cosas dentro del grupo tratamos de manejarlo porque realmente llega un momento en que la paciencia se nos acaba. Sí, no, solo iba a agregar que eso va de la mano de lo que hablamos al principio, de crear una cultura científica, porque eliminar frases como, yo creo en la ciencia o no creo en la ciencia, es que la ciencia no es una religión, no es creer o no creer. La ciencia es un proceso, entonces tiene su metodología y como bien dice Ivonne, la evidencia puede cambiar dependiendo y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que hay muchas cosas impredecibles, especialmente en una situación como una pandemia, en donde las circunstancias también varían dependiendo del país y de la demografía de cada sitio y de las condiciones de pobreza, etcétera, y desigualdad. Entonces siempre estamos luchando contra eso y es un reto ser científico en Panamá como en cualquier lado, pero en Panamá en particular porque nosotros no tenemos el lujo de estar solamente en nuestros laboratorios y en nuestros grupos de trabajo en una oficina generando datos y escribiendo propuestas para conseguir más fondos para investigar. Tenemos que salir, tenemos que hablar con personas con un idioma sencillo, por ejemplo. Nos invitan a con diferentes públicos, por ejemplo, de diferentes edades, y eso es un reto, pero también ese reto es bienvenido porque así también nos da el lenguaje para poder mejorar la manera en que estamos enfocando el mensaje principal, que es popularizar la ciencia. Y termino con algo que leí recientemente en las redes sociales, en donde aparentemente se hizo una encuesta en donde 60% de los panameños opinan que están listos para como otra figura de sistema de gobierno. Ya no creen en la democracia. Entonces alguien respondió, pero aquí lo que falta es cultura democrática. Entonces lo mismo con la ciencia. O sea, no creo en la ciencia, pero la pregunta es qué es lo que entiendes por la ciencia. Y eso nos compete a nosotros tener que hablar de eso y ser una de las fuentes de información que se citan como una fuente fidedigna, fiable, donde la información sí está vetada. Creo que es muy importante porque es la primera vez que la ciencia está como en el escenario al nivel que está, y eso es gracias al movimiento Ciencia en Panamá. Algo positivo que ha salido de la pandemia, y tal vez la gente piensa cuando hablamos de la pandemia en todo negativo, que sí ha habido muchísimo negativo, pero algo positivo es que nos hemos unido mucho más como grupo, las ciencias, y no solo el movimiento Ciencia en Panamá, sino personas externas, otros movimientos entre los cuales nos apoyamos para dar la importancia de este mensaje. Hay otros movimientos como el movimiento Todo Panamá, tenemos otros grupos de científicos también, donde todos los días analizamos artículos científicos y los vamos disectando, o sea, al detalle, y las tres, por ejemplo, estamos en estos grupos donde todos los días hacemos por lo menos uno o dos o muchas veces más de análisis de las noticias científicas que van saliendo a diario, porque como Ivonne mencionaba, la ciencia va en movimiento, va evolucionando, no es algo estático, no es algo que se descubre un tratamiento y nos quedamos ahí, es algo que se va
mejorando un poco con la tecnología que tenemos. Si ustedes recuerdan, hace unos años nos decían no se puede comer mucho huevo de gallina durante la semana y ahora nos dicen, bueno, no, todos los días está bien y es saludable. Entonces, eso es la ciencia y cómo va evolucionando. Eso aplica al tema de vacunas, a tratamientos, etcétera. Sí, así como bien dices, la ciencia va evolucionando. Como país seguimos necesitando más científicos, más gente preparada en diversos campos, en diversas líneas de investigación. ¿Cómo esperaría el movimiento o qué formas de aportar tiene el movimiento a que se den se hagan más visibles, por un lado, las necesidades, y dos, que se den las condiciones para que estos científicos nuevos, bueno, sabemos que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología ha estado invirtiendo bastante tiempo, esfuerzo en sacar jóvenes y llevarlos a estudiar a sitios de primer nivel para atraer esa investigación. Pero si cuando regresamos no encontramos las condiciones, ¿cómo podemos incidir como movimiento a esa discusión? Porque no se tienen todas las fórmulas y en eso estamos seguritos, lo decía Gabriel, hay que seguir dándole y buscando el nivel, no solo es sentarte y hacer investigación pura, sino es traducirla, es buscar más fondos para esa investigación. Pero como país, ¿cómo se puede aportar a eso? ¿Cómo el movimiento empujaría un poco más a esa visibilidad y a esa necesidad de inversión en espacios? O sea, es un reto, es una necesidad de país y es un tema bien complejo, pero ¿cómo lo ve el movimiento? ¿Cómo lo enfocaría el movimiento? Ahí yo quiero anotar un poco. Como docente, porque me he dedicado, no voy a decir cuántos años, pero en la docencia, uno ve cómo evolucionan, cómo salen los estudiantes antes, cómo salen ahora, las necesidades que hay. Es algo multifactorial, no te podemos decir la receta precisa de todos los ingredientes. Por un lado, al inicio de la inversión de las personas en estudios doctorales o postdoctorales, lo que sea, en su momento el Estado invirtió, bueno, estudien lo que quieran. Pero en este momento no es solamente lo que quieran, sino nuestra realidad como país. Es una frase muy, muy de la doctora Britton, tropicalizar la ciencia. Y es lo que nos sucede. Por mucho que nosotros querramos investigar sobre el hoyo negro, nosotros tenemos otro hoyo negro aquí. Y eso es lo que tenemos que cubrir. Entonces, sé que obviamente ahora Senacid ha planteado varios retos sobre centros de investigación y biotecnológicos y producción de vacunas y demás. Pero eso tiene que ir acompañado de varias otras cosas. El recurso humano preparado para eso, obviamente la infraestructura para eso, planes de negocio para eso, aliados tanto dentro del país como fuera, en la región. Entonces, todas esas cosas son cuestiones que se han ido viendo desde Ciencia en Panamá, porque tenemos grupos que trabajan para reinserción de becarios. Porque es frustrante regresar al país y no poder desarrollar lo que hiciste, ni cercano a eso, y tampoco tener la inversión o la infraestructura que tuviste para estudiar. Entonces, creo que desde el movimiento nosotros aportamos una herramienta a los tomadores de decisiones porque estamos viviendo eso en carne propia. Es muy distinto los tomadores de decisiones que no están involucrados o no han pasado por ese proceso de decir, bueno, esto puede funcionar. No, entonces en eso es que nosotros podemos brindar las herramientas, dar fundamento de cómo se debe generar un plan estratégico en términos de poder retornar todo ese recurso humano que se está invirtiendo como país y también el que esté en la diáspora poderlo involucrar desde fuera, ayudando a la expansión de nuestro sistema de ciencia, de un sistema de ciencia en general, nuevamente como comentan, no solamente ciencias duras y puras, sino toda la ciencia. Entonces allí también entra el aspecto económico, que a los científicos lo necesitamos por la inversión, o sea, por los grants, pero también tenemos que hacer el link de la necesidad de la sociedad de invertir en ciencia y cómo ésta se retribuye a la ciencia, a la sociedad. Entonces creo que es algo multifactorial, pero tenemos parte de las propuestas. Gracias. Voy a revisar aquí, que veo que hay como dos
preguntas o al menos comentarios. Bueno, hay varios saludos, dan gracias, les indica que el panel ha sido excelente. Sonia Tejada dice que es un honor ser parte de este movimiento. Saludos a Sonia. Gracias a Sonia por todo el apoyo. Sí, bueno, acá tenemos de Gerald Moncayo un comentario que dice: CEP tenía como uno de sus propósitos más importantes el promover la reinserción efectiva. Desgraciadamente no ha pasado. ¿Creen que deberíamos como name and shame a esos directores de reinserción de los institutos o universidades que fallaron? Dice también Gerald que CEP debería ayudar con mentorías a los que se van antes y regresan. Yo quisiera contestar eso, Sandy. Precisamente lo que decía Ivonne hace un rato, la persona que hace ciencia tiene que responder a las realidades locales. Tú puedes estudiar en la mejor universidad del mundo y considerar que las personas te consideren un genio, pero si tú no respondes a la realidad local de tu entorno, no vas a ser un buen científico nunca, no importa dónde estés, porque no se trata de hacer ciencia ficción, digo yo, sino de hacer una ciencia que responda a esos problemas, los problemas de la sociedad, lo que realmente puede ayudar a un país a avanzar. Y dentro de esa tropicalización está el hecho de que hay que adaptarse a los recursos que tenemos, hay que adaptarse a nuestro entorno, cuando hablo de recursos eso incluye el recurso humano también, entonces hay que saber adaptarse, hay que ser flexible. Yo le digo a mis estudiantes cuando vienen de Estados Unidos, que vienen todos los años grupos muy grandes de estudiantes y vienen con esta mentalidad de otros países que tienen más tradición científica, lo primero que les digo es que tienen que ser flexibles. Tú no puedes llegar aquí y pretender que vas a implantar lo que quieras hacer desde el punto de vista de ciencias, sino que tienes que adaptarte a eso, pero con un fin de mejorar la situación y dar respuesta a los problemas de nuestro país. No es que el país te va a resolver tus problemas, tú tienes que aportar al país y ayudar al país a salir adelante. Ese comentario es fuerte, es poderoso, porque definitivamente tenemos que buscar cómo aporto yo al país, no que el país se adapte a mí. Eso es casi una máxima de vida. Cómo aportar, cómo hacer que la sociedad sea más justa, más equitativa. En esa línea, sí, los que nos escuchan o los que escucharán, porque esta charla va a quedar colgada en las redes de Ciudad del Saber, en la red de Ciencia en Panamá. Si la gente quiere contactar, si la gente quiere invitar a cualquiera de los científicos, el grupo tiene una cantidad interesante de científicos en su membresía o en sus filas, digámoslo de esa forma. ¿Cómo hacen? Que tenemos redes, tenemos página web. ¿Cómo hacen para contactar o hacer preguntas si quisieran también participar de las actividades del movimiento? Bueno, tenemos actividades todos los días y varias actividades a la vez. La verdad es que hay mucho movimiento dentro del movimiento Ciencia en Panamá. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @cienciapty, como PTY, PTY, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Y también los exhortamos a que entren a nuestra página web y busquen el enlace que dice registro y se puedan inscribir a el movimiento Ciencia en Panamá y así regularmente pueden recibir los anuncios de todas las actividades que se dan. Sí, una página web que es www.cienciaenpanama.org. Y allí también están los contactos, el correo electrónico y demás, y sencillamente mandar sus inquietudes y se contacta prontamente. O sea, somos un movimiento accesible. Una cosa que quería acotar, que comentaron eso de que Ciencia en Panamá debe, tiene. Nosotros no debemos ni tenemos, lo hacemos porque queremos. Entonces, somos una ventana, una oportunidad, como cualquier otro grupo
porque no somos el único grupo científico que hay en este país. Hay varias asociaciones ya establecidas de muchos años. Hay grupos que han surgido recientemente, en asociaciones de profesionales y demás. Solo que nosotros hemos tenido, creo que ha sido un grupo valiente, ha sido un grupo con mucho coraje, con mucha constancia, porque 5 años, dirán, no son nada, es mucho, porque estamos aquí invirtiendo tiempo que no lo invertimos por ver que nos paguen algo, no, lo hacemos de corazón, realmente nos sale. Y el otro detalle es que nosotros tenemos iniciativas que ojalá las personas quisieran unirse a nosotros en este contexto de movimientos o de asociaciones científicas para perseguir un fin común. Y eso es lo que tratamos de hacer. Sí, y creo que nos ha beneficiado que somos un grupo diverso, ¿no? Y somos el grupo más grande, el que abarca más instituciones del país y más personas de diferentes edades. Todo eso es bueno para el movimiento. Así que por eso le dicen movimiento, porque nos mueve. Y nos mueve a hacerlo, como dice Ivonne, no porque tenemos que hacerlo o porque de alguna manera hay algún tipo de premio al final, sino que lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo. Yo también quería agregar algo que es importante porque, y no solamente es cierto de Panamá, pero claro, estamos en Panamá, así que hablemos de Panamá. No podemos hablar de ciencia en Panamá sin saber y conocer la historia de la ciencia en Panamá. Ciencia en Panamá en minúscula, ¿no? O sea, no el movimiento, sino las cosas que han venido antes de nosotros, lo que nosotros representamos y lo que esperamos que viene después. Entonces, creo que tenemos que tener una posición madura, entender, por ejemplo, que hay una generación, digamos, de las personas, digamos, como Seferino Sánchez, Rosa María Britton, Mahavir Gupta, que fueron de los que establecieron la CENACID, por ejemplo. El doctor Escobar los llama como la generación cero. Entonces, después vino otra generación de científicos que tuvieron que como que fortalecer esa administración y muchos de ellos vinieron con doctorados y no pudieron hacer la ciencia que estudiaron. Tuvieron que ser administradores de la ciencia. Luego llegó la próxima generación, que creo que somos las personas que estamos sentadas aquí, que tuvimos la suerte, también la buena fortuna, gracias a los que vinieron antes, de poder hacer ciencia y también tener que hacer muchísima administración y llevar adelante lo que es la estructura científica de Panamá. ¿Por qué? Para que los que vienen después puedan hacer más y más ciencia y menos de esa construcción que tenemos que hacer las generaciones que estamos ahora. Así que creo que es importante entender que porque aterrizas un día y tenías todos los equipos del mundo en esa universidad donde estudiaste en Japón o no sé dónde, en Alemania, y tener esa expectativa que en Panamá todo eso va a estar ahí, igualito como la esperanza de que cada 10 años podamos mirar hacia atrás y decir que hemos logrado estos 10 años y podamos decir, aún hemos logrado un montón. Esa es la idea, ¿no? Bueno, sí, me quedo con ese pensamiento de mucha fuerza de Gabriel, el que sí, caminamos sobre pasos que nos abrieron el espacio que estamos en este momento y la esperanza tal vez como movimiento es seguir abriendo esa senda para los que siguen y en algún momento Panamá ocupará el sitial en ciencias que esperamos sea entre los mejores tal vez de toda la región. Entonces, no sé si gustan un comentario final antes de que nos despidamos. Yo quería darle las gracias a la Ciudad del Saber, que desde el día 1 ha estado con nosotros apoyándonos en todo sentido. Y la verdad es que mucho de lo que hemos logrado y que hemos hecho ha sido gracias a ese gran apoyo de la Ciudad del Saber. Así que gracias nuevamente por permitirnos estar aquí y hablar de nuestras experiencias y de dónde queremos ir como movimiento, que esperamos que seguir creciendo y que más personas se sumen y que logremos dar ese mensaje de la importancia de la ciencia para nuestro país. Sí, también lo importante que es para nosotras como mujeres, la construcción de comunidades en ciencia. Ciencia en Panamá es un grupo diverso y todo lo demás, pero también hemos encontrado las científicas un sitio en donde nos sentimos seguras, en donde el aspecto de colaboración, de solidaridad, de sororidad, es aplicada a todo.
Y queremos que las futuras generaciones de científicos tengan esos espacios. Entonces, sí, como comentar, Lynn, nuevamente gracias a Ciudad del Saber que creyó en el movimiento desde el día 1 y que nos sigue apoyando y nos ayuda a popularizar y a llegar a más personas. Así que, bueno, esperemos estar 5 años más y ver la década atrás de lo que hemos hecho. Exactamente. ¿Quieres decir algo? Bueno, solo para terminar, que entrando en pandemia, ya sabíamos que Panamá es dichoso en que tenemos también una fuerte historia en estudios de vacunas, por ejemplo. Quiero terminar con eso porque a veces pensamos que estamos empezando en todo, ¿no? En Panamá todo está empezando la ciencia, pero no es cierto. Tenemos historia de ciencia, tenemos grupos que son súper fuertes en la región, incluso en el hemisferio, y grupos que ya se han destacado que existen solamente, por ejemplo, en Panamá y no en el resto de Centroamérica. Así que nos sentimos orgullosos y orgullosas de haber desarrollado esos grupos y por favor, síganos en las redes, hagan las preguntas que quieran, incluso por ahí mismo nos pueden contactar y considérenos una fuente de información fidedigna de lo que está ocurriendo y de hacia dónde va la evidencia. Gracias. Bueno, agradecerles a las tres, la doctora Ivonne Torres, la doctora Arlene Calvo y la doctora Gabriel Brito, a todo el movimiento Ciencia en Panamá por hacer una diferencia en estos 5 años y como mencionó Ivonne, en 5 años encontrarnos nuevamente y entonces recapitular sobre lo mucho que se ha podido hacer en esos 5 años. A ustedes que nos han acompañado durante esta transmisión, pues los invitamos el próximo martes a otro capítulo o a otra historia con el hacer de la ciudad. Por lo pronto, entonces, nos despedimos.